Bueno, queridos amigos de Vivencias, buenas noches. Otro día, otro jueves más, 20 horas, que estamos con ustedes, acompañándolos y ustedes nos están acompañando. Hoy tenemos una persona, investigador, de ese país que con Fabio amábamos, de Perú. De hecho, él no está en Perú ahora, vive en los Estados Unidos, pero es peruano. De Lima. Bueno, ahí hizo sus primeros estudios, secundaria, universidad, que estudió historia, es profesor de historia igual que Fabio. También tiene estudios de educación en lenguaje y literatura, y en 1996 se fue a Estados Unidos, a vivir a Estados Unidos con la hermosa familia que tiene. Bueno, allí siguió con otros estudios para alegrar y bienes raíces, pero comenzó a investigar la ovnilogía en 2011. Y es la primera persona que yo conozco que se dedica exclusivamente a la desclasificación de documentos. Algo muy, muy interesante, que está colaborando con la revista El Quinto Hombre, donde publicamos casi todas las semanas documentos desclasificados que él amablemente ha confiado en nuestra revista y nos lo manda, y ustedes tienen la posibilidad, entrando a www.fabioserpa.com.ar o en las redes como Fabio Serpa, hay que saber mirar el cielo, donde ustedes pueden tomar contacto con estos documentos. Realmente muy interesantes porque toman mucho Latinoamérica, mucho de Argentina, nos está acercando documentos de Argentina, así que realmente estamos sumamente felices de presentar al señor John Bustamante. Buenas noches, John, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adriana Ferreira. Un gusto poder estar entrevistado por tu programa, y que se tiene mucha audiencia, mucha gente nos estará mirando, y que, bueno, agradezco, como te dije, esta oportunidad, y sí, gracias por la presentación. Por favor, no he dicho nada más que la verdad. Sí, pues, es la verdad. Yo el primer investigador que conozco que se dedica muchísimo a este tema, que creo que es un tema que todo el mundo está muy interesado, ¿no? Con la desclasificación de documentos. Es decir, la gente está muy ávida de esto. Así que, bueno, pero como buen profesor de historia me encantaría, porque es un país que yo amo profundamente, si podemos hablar un poquito de Perú. Sí, de todo, sí, Perú, claro. Bueno, yo nací en Lima, como ya te mencionó, nací en el 69, en agosto, 12 de agosto del 69, bueno, nací en el distrito de Breña, y bueno, hice mis estudios acá en el colegio de secundaria, Nuestra Señora de Guadalupe, en Lima, Cercado, y ingresé a la universidad, a la Universidad Federico Villarreal, donde ingresé a la Escuela Profesional de Historia, bueno, donde me gradué, terminé y tuve un grado académico de bachiller. Y luego, eso fue en el 88 hasta el 92. En el 94 ingresé a la Universidad Mayor de San Marcos, considerada la decana de América, una universidad fundada en 1565, más o menos, si no me equivoco. Es una de las primeras universidades fundadas, una de las primeras universidades fundadas por los españoles en la época de la colonia. Estuve ahí, tuve estudios de lengua y literatura, y bueno, en el 96, ya estando en el tercer año de la carrera, bueno, me tocó viajar a los Estados Unidos, inmigrar, mejor dicho, por una invitación familiar de mi padre. Y bueno, ya han pasado cerca de 26, muchos años han pasado ya, del 96 hasta la fecha. Y bueno, y siempre voy a Perú, voy y vengo, bueno, y ahí tuve oportunidad de conversar con muchas personas, muchos investigadores en Perú. Uno de ellos fue una persona con la que pude conversar y tener cierto acercamiento al tema, fue Mario Segarra, a quien agradezco. Es una persona que me ha dado una orientación a este tema, porque como él también se dedica a lo que es la desclasificación,
bueno, como eso me inspiró, ¿sí, no? Y lo hice de alguna manera, bueno, acá lo estoy haciendo de manera individual, ¿sí, no? Y él es una persona como que me ha dado una cierta, el impulso, ¿sí, no? Pero anteriormente a eso, yo en Perú tuve acercamiento a este tema a través de programas como de Dr. Choi, que tenía un programa en Radio Capital hace mucho tiempo, ¿ya? Viaje a la otra dimensión. Y mi hermana siempre iba a Perú en aquella fecha, en el 2011, 9, 10, y ella me comentaba de ese programa, ¿no? Entonces lo estuve escuchando y hablan de estos temas, de adopciones, hablan de temas paranormales, porque es un parufólogo, o sea, estudia el tema paranormal y el tema, los enlaza de alguna manera los temas. De alguna manera sí tiene una correlación, ambos, que es muy cierto. Eh, por ciertos matices, porque el tema es muy complejo y tiene tiene es complicado en verdad el tema, en verdad, porque hasta la fecha, muchos años tiene este tema, de 70 años que lo están investigando, del año 47, desde que se pudo haber visto un avistamiento allá en los Estados Unidos, Washington, en el Monte Rainier, y hasta la fecha lo han estado investigando la Fuerza Aérea a través del proyecto Libro Azul, del 52 hasta el 69, y ahora lo está haciendo de manera ya abierta el Pentágono, ¿no? Bueno, al comienzo era secreto, pero ahora ya se ha llegado a saber que el Pentágono está haciendo investigaciones, incluso se han publicado videos, ¿no? A través de personas que están trabajando de manera, bueno, ahora sí, independientes, ¿no? De manera privada ese tema, como el señor, no me acuerdo el nombre de ese señor, pero es muy conocido. Estuve en Argentina también, en Perú y en Uruguay, ¿no? Y que trabajaba para el departamento de Estado, ¿no? Y Enrique Elizondo, muy conocido, Natalia Elizondo. Él está dedicándose a este tema y ahí está muy metido en la temática. Bueno, así tuvimos acercamiento como ya con el tema de al traer don Anthony Choi, como una figura muy conocida y muy mediática allá en Lima, en Perú, sobre todo, y con Mario Segarra también, que es considerado el decano de la ufología peruana allá en Perú, o la trayectoria que ha tenido muchos años, ¿no? Y bueno, y también tengo referente que es el señor Carlos Paz, del grupo IPI, que fue, bueno, para mí es una gran figura y es una de las primeras fundaciones de investigación de la temática del año 1955 y bueno, posteriormente falleció alrededor del año 2000, ¿sí, no? Y que bueno, él hacía investigaciones de manera conjunta con la Fuerza Aérea Peruana a través del IPRES, ¿no? Y eso se debe saber a través de la información que he podido yo encontrar acá en los Estados Unidos, de investigaciones que iban a diversas partes, sobre todo en el interior del Perú, iban al Cusco, a Ayacucho, iban a Purima, porque todos estos tipos de casos se dan, no en Lima precisamente, sino que se hacen en los Andes peruanos, se dan. Y él siempre estaba buscando las bases de estas entidades, ¿no? Y de alguna Fabio manera lo encontró. Con Carlos Paz García, Fabio investigó Sí, los corrupción. temas de contacto, hace muchísimos años atrás, con Carlos Paz García del IPRI, ¿no? Y sumamente interesante de lo que decían los campesinos, porque ellos fueron e interrogaron a los campesinos, y los campesinos hablaban de unos señores que aparecían y hablaban con ellos, que eran altos, rubios, así como un aspecto germánico, ¿no? Claro. O sea Es cierto esto. Sí. Es cierto, es cierto. Sin embargo, también el grupo IPRI tuvo detractores también. Bueno, hace poco encontraron una ataque de manera así, despiadada al grupo IPRI. Y esta información la vamos a dar a conocer porque me parece importante, ¿no?
desgraciadamente hay que decirlo, entre investigadores hay ciertos recelos, hay ciertos celos, ¿no? En la búsqueda de la verdad y se dan este tipo de situaciones. Pero al margen de ello, para mí Carlos Paz ha sido un referente, es uno de los primeros que en el Perú se atrevió a hablar de este tema, de contactismo y que todo investiga, porque él empezó como investigador en sus inicios, comenzó de manera, ¿no? Incluso él tenía gente que estaba involucrada en el área de ciencias, astrónomos, físicos, y también Carlos Paz era un maestro, era un profesor en Perú, pero tenía esa pasión, de poder investigar, saber el misterio, ¿no? Y posteriormente tuvo influencia de sus hijos, sobre todo de Sisto Paz, Charlie Paz, para entrar al tema del contactismo, ¿no? Con el grupo Rama, allá en el 74. Posteriormente el grupo Rama invitó a JJ Benítez, ¿no? Allá en Chilca, y el caso dio la vuelta al mundo. Y sí, porque fue el primer avistamiento que tuvo Juanjo, fue en el desierto de Chilca, ¿no? Con el grupo, Rama. Sí, el grupo Sí. Rama. Sí. El grupo Rama, pues, y bueno, hasta la fecha, pues también tuve un acercamiento con Sisto Paz, a quien también le hice una entrevista, y también en el año 17 le hice una entrevista allá en Lima. Justo fui a una conferencia que él hizo allá en Lima, en la Asociación Alfa y Omega, en Lince, en Lima, Perú. Y me acerqué y le pregunté si me podía dar una entrevista. Sí, me la dio. Muy buena onda, buen tipo, y ahí la tengo por la entrevista. Ya la publiqué hace tiempo, pero bueno, va a tener que sacarla de nuevo porque es muy reveladora, y él también, bueno, también ha tenido ataques, ¿no? Siempre hay ataques, ¿no? De personas que de repente cero los profesionales, y siempre a las personas como le ponen adjetivos, ¿no? Y bueno, y deja mucho que decir eso, pero como te digo, este tema hay de todo, uno encuentra personas de toda índole, ¿no? Sí. Y bueno, y uno tiene que saber diferenciar la paja del trigo, ¿no? Definitivamente. Puede ser tu amigo, sí, pues. Y bueno, y como le decía, a mí más que todo me interesa el tema por la cuestión de la documentación, no tanto el tema de la adopción, el tema de los encuentros del tercero o cuarto, porque ya es entrar a la parte psicológica, ¿no? Porque yo creo que las personas que deben manejar ese tema son las personas que manejan lo que es la psicología, como el doctor John Marr de la Universidad de Harvard, que él investigó de manera independiente, incluso a casi lo votan de la Universidad de Harvard, porque él tenía un cargo alto allá en la universidad por dedicarse a este tema, y posteriormente de manera sospechosa murió John Marr, muy conocido investigador de la Universidad de Harvard, que se dedicó a la investigación de la adopción, y ahora hemos sabido que la adopción es un tema real, ¿no? Y bueno, más que todo yo me dedico a la investigación de documentos. Hay muchos casos, John, de muertes extrañas o accidentes extraños con gente con investigadores o con científicos que se dieron cuenta de esta realidad y comienzan a hablar del tema y de repente desaparecen, o sea, tienen un accidente o mueren de manera extraña. Es verdad esto, ¿no? Ha ocurrido. Sí, ha ocurrido. Por ejemplo, hubo con un tal McDonald, que era era un científico norteamericano, que él estaba, que él hablaba de la temática de la década de los 60, 69, 68. Incluso él denunció que la CIA estaba ocultando la información de esto, y comenzó a hacer una denuncia, ¿no? Y posteriormente lo encontraron, supuestamente se había suicidado. La gente que se dedica a esta temática pasa lo mismo. En cuanto con un tal Bill Schneider también. Él también en un momento habló de las bases dulces, ¿no? Allá en Nuevo México, donde él en una oportunidad, él era un contratista privado, y que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, y hacía proyectos, ¿no? En uno de esos proyectos, él lleva a cabo una perforación
la parte de una montaña, o dulce, un cerro, y llega con unos taladros súper poderosos, llegan hasta dentro perfora la capa, ¿no? Y llega hasta, encuentra una base subterránea y encuentran tipo unos ahí, y ahí se comete una serie de ataques, y hay un ataque entre humanos y a él, por defenderlo, uno de los personas que estaban con él, militares americanos, se ponen como escudo humano y prácticamente casi lo matan a él, pero sí, a él lo llegan a herir. Y él siempre enseña en los videos que están por YouTube de que él recibió o tiene una marca y esos, se encontró con seres así tipo reptiloides debajo y que pues, parece para él que el gobierno de Estados Unidos está metido en ese tema ya mucho tiempo, siendo que lo tienen tapado y él por hablar de esas cosas también apareció de manera sospechosa. Dicen que se suicidó, y su esposa siempre dice que es imposible porque él estaba muy bien en sus cuatro sentidos, que no tenía problemas. O sea, siempre parece que la gente que habla de más en la temática también han pasado, bueno, los han matado, me parece, para que callen. Y el hombre de negro, que también dentro de los documentos que he podido investigar, hace poco hizo un en vivo con Thomas Klaus, a quien agradezco, de aquí, a Thomas Klaus de allá de Holanda, que tiene un programa, y que incluso presentamos documentación que el FBI también estaba investigando el tema de los hombres de negro, así como la Fuerza Aérea. Incluso estos hombres negros aparecían en grupo de tres, tenían rasgos asiáticos, siempre aparecían de negro, con camisa blanca, y aparecían en carros con matrículas falsas, matrículas con números que no aparecían en los registros, y que siempre amenazaban a las personas, a los testigos que tenían encuentros o avistamiento de estas naves, ¿no? Los amenazaban también. Y también hemos visto que mucha gente ha sido objeto de, de Sí. Se ha cortado. Se ha cortado. Recién se cortó. ¿Puede usted repetir el concepto, por favor? De los hombres negros, otra vez. Sí, por favor, porque se cortó. Ya, bueno, dígame cuándo empezar. Después de la vestimenta, que usted que usted explica cómo se vestían, bueno, ahí se corta. Ya. Bueno, me avisa para empezar. Ya, ok. Bueno, para resumir, podría decir que de la temática de los hombres negros es un tema súper interesante que me llama mucho la atención. Incluso dentro de las investigaciones que he podido ver, dentro de la declasificación de que hace el FBI, hay casos del año 69 donde se habla de que estos personajes se hacían pasar por agentes del gobierno norteamericano, ¿no? De OVNIs, y posteriormente esta gente andaba de grupo de tres, y hay casos que la gente comenta que les han querido meter el carro, matarlos, atropellarlos. O sea, estos mineros son bien peligrosos, y aparecían y desaparecían, andaban en autos negros con placas totalmente que no estaban ni registradas, o estaban adulteradas, o en algunos casos no tenían ni un tipo de registración las placas, y presentaban también el ID o el bache, ¿no?
de que eran agentes, pero se lo mostraron de una manera tan rápida que la gente no lo podía ver totalmente. Pero siempre en los casos que se ha visto eran 3, como mencioné, y solamente 2 al año uno se quedaba observando a los testigos, o a los testigos que ellos iban a buscarlo, pero ya sabían de antemano quién eras tú, lo que había pasado, qué te dedicabas, todo eso. Y eso le pasó a Juan de los Santos en la década de los 70, cuando prácticamente estaba volando su avioneta y 2 ovnis se le pusieron a los costados, dice, y uno debajo de la panza, que estuvieron así por un rato, y él dice que perdió el control de la nave. Posteriormente él tuvo oportunidad de comunicarse con la torre de control y como que estas naves se desaparecieron, se fueron, pero después él fue sometido a exámenes psicológicos y todo estaba ok con él, no había ningún problema, pero el caso fue tan interesante que hasta Allen Hynek fue a México y lo fue a buscar, y lo citó a él para que vaya al hotel donde él se encontraba para entrevistarle. Y justo el señor estaba en el auto, yéndose para buscarlo a él, y justo ya entrando al hotel se le parece uno de estos hombres negros. Y lo dice que le empuja y le dice que no tiene nada que ver, si sabe valorar su vida y la de su familia, que mejor se retire. Y que él sabía dónde él trabajaba y lo que él hacía. Entonces él tuvo que retirarse, pues no fue al encuentro de Allen Hynek. Y también tuvo un problema también cuando un investigador, Pedro Ferriz, de México, lo invitó a un programa que tenía, y también en camino yendo al estudio del programa de Pedro Ferriz, para entrevistarle sobre lo que le había pasado, su experiencia, 2 camionetas se le ponen a él y una se le pone delante y pasan unos seres tipo pleiadianos, unos gringos altos, pero eran pálidos, dice. Pero dice que lo que él recuerda de todo eso es que estos seres, dice que no, que tenían la mirada fija y que eran bien pálidos. Y que ellos dicen que nunca parpadeaban la vista, dice. Nunca parpadeaban. Pero igual lo amenazaron, le dijeron que no hable nada del tema y que se vaya, pues. Así, o sea, como podemos ver, en México ya ha habido ese tipo de temática. En Perú también hay casos de hombres negros, que es muy poco conocido, y que fue en el 75 cuando, en la época que un periodista, un fotógrafo del periódico Última Hora de Lima, Perú, justo él tomó una foto de unos ovnis allá en Capillani, en las afueras del Cusco, como a 7 horas del Cusco, donde se ve una capilla, que está alejada del Cusco, y de ahí de que se ven ahí 3 naves, se ven. Y él tenía las fotos, pero tenía los negativos todo, y se lo da a un amigo al llegar a Sicuani, y el amigo lo guarda, pero los hombres negros van a buscarlo, dice, al hotel donde está este fotógrafo, para buscarle. Incluso cuando él va al hotel, regresa al hotel, este fotógrafo donde estaba alojado, dice que ve todo su cuarto desordenado, y entonces se va de ese hotel y se va a otro hotel también, y también pasa lo mismo, y de miedo se va a Lima, y su amigo después le hace alcanzar los negativos, que luego lo van a revelar. O sea, como que ya en Perú hemos tenido este caso de hombres negros también. Sí, y eso es un caso que se investigó en los Estados Unidos y bueno, también lo mencioné en el programa ya son las pasadas. Y bueno, y también hemos visto que hay casos también de hombre negro en China, pero principalmente ellos están en Estados Unidos, porque ahí nació el caso. En el año 52, la primera vez en Estados Unidos que se menciona el caso de hombre negro con un investigador que se llamaba Bender, de apellido Bender, que él habla que se le aparecieron 3 seres y que lo amenazan, que ya no se dedique a la investigación de este tema, porque él ya había hecho, pues, una revista en Estados Unidos y que él tenía una gran acogida, y ellos no querían que hablen de la temática, y por lo que él decide separarse de la investigación, se va. Y luego al tiempo se llega a saber, y él mismo lo dice, de que lo habían amenazado los hombres negros. Es el primer caso que se conoce, el hombre negro, en el año 52. Ahora, es un fenómeno muy viejo ya, ¿no? John, evidentemente estos señores
de negro, estos hombres de negro, aparecen cuando realmente el testigo, o sea, están como acentuando de que eso es veraz, que eso es una verdad, porque yo no creo que se molesten por cualquier testigo. Yo creo que investigan primero sabiendo cómo es el testigo, como dice usted, cuando se confrontan con el testigo ya saben cómo es, y que su experiencia es real, si no ni se molestaría, ¿no? Claro, te van a buscar. Saben dónde vives, sabe sobre tu familia, a qué hora trabajas, a qué hora sales de tu casa, porque eso le pasó a Juan de los Santos en México, que esta gente ya le sabía todos los horarios de salida, de entrada, dónde trabajaba, o sea, le sabían toda la vida al testigo, ¿sí, no? Y bueno, y la cosa era intimidarlo, y lo llegaron a intimidar, pues, y para que no le dé el tema, pues, porque no pudo ni reunirse con Pedro Ferriz. Ya posteriormente lo hizo, pero en la década de los 70 ni con Allen Hynek, que era un investigador que sabemos que se dedicó a... Él era el ex asesor del proyecto Libro Azul, de la Fuerza Aérea Norteamericana. Él no era asesor de la Fuerza Aérea Norteamericana, era asesor, pero del proyecto Libro Azul, que es una cosa muy diferente, ¿sí, no? Sí. Y que él fue a México para este tema, y también llegó a investigar. Nunca le he dicho, pero primero lo voy a mencionar para su programa de manera exclusiva, que él también estuvo interesado en casos de Argentina, incluso pidió información a la milicia argentina sobre casos de avistamientos en Argentina. Estamos hablando de la década de los 60, cuando estaba el proyecto Libro Azul en pleno funcionamiento. Él tenía mucha llegada a la milicia a nivel global. Porque este proyecto Libro Azul era global, no solamente era en América Latina, era en todo el mundo, Pero él estaba más abocado, la gente de Estados Unidos estaba más abocada a la par Sudamérica, pero sobre todo en Argentina, porque se daban muchos casos en Argentina de la década del 60. ¿Funciona? Incluso hemos encontrado casos del caso Douglas, un caso muy antiguo, que hablan de encuentro con robotoides, ¿no? Donde a este señor lo persiguen, incluso él pierde la visión por unos momentos y lo persiguen, pero llega a ver que eran seres tipo robotoides, y que posteriormente hay otro caso de una señora de una estancia en Argentina que ve estos seres de robotoides. La señora se toca de nervios y se va a una clínica psiquiátrica porque se había alterado, ¿no? Por ver esas cosas. Estamos hablando del 63, hace muchísimos años, o sea, ya estas cosas se dan ya, o sea, ¿no? Y los casos de Argentina son interesantes, y también hemos visto, por ejemplo, casos de cómo la naval, o sea, la Marina de Argentina, manejaba el tema OVNI, ¿no? En la década de los 60 manejaba, y ellos daban información de casos de OVNIs, de objetos submarinos, que lo que pasaba en la Antártida, todo eso, y que lo mandaban a la revista al NAICA. NAICA es una organización norteamericana muy antigua que estaba manejada por Donald Kifu, que había sido también era un agente retirado de la Marina norteamericana, pero tenían mucha conexión, mandaban casos a esta revista norteamericana, ¿no? Y también a APRO también, ¿no? O sea, hacían cosas también de manera con Uruguay, sobre todo. Uruguay y Argentina trabajaban juntos, porque hay un documento que la otra vez pude encontrar, y que ya de alguna manera yo expliqué en un programa del amigo Javier Abejase, Historias Reales 2. Creo que también a usted le entrevistaron ahí, ¿sí, no? Un homenaje a Fabio Serpa. Sí. Sí, ya. Y ahí enseñó unos documentos donde un tal Pagani, creo que era el jefe del programa UNI de la Marina, donde él menciona de que trabajaba con militares de Uruguay, del tema de avistamientos del 62-63, y compartía esta información con la gente de NAICA, de la revista NAICA, que es una revista muy antigua y súper conocida, ¿no? Y que atacaba mucho a la fuerza norteamericana, porque
luego también vemos posteriormente de casos también de electromagnetismo, casos de donde estaban, por ejemplo, un barco argentino en la parte de la isla de Concepción, allá en la Antártida, y donde se vende que los aparatos todo del barco no funcionan, todo se apaga. Y esos casos también lo mencionaron, también lo mandan hasta la revista Nike también, que había pasado, ¿no? O sea, son casos súper interesantes, ¿no? Y también he podido encontrar un documento donde de agentes de la Fuerza Aérea Argentina van a Estados Unidos y hablan con la gente de Nike y mencionan que la Fuerza Aérea querían tener o querían de alguna manera copiar el programa Proyecto Libro Azul para desarrollarlo para ellos, ¿no? De cómo trabajar la metodología, la investigación, cómo hacían. Incluso ellos pedían información de las organizaciones y ellos, porque ahí allá en Estados Unidos ellos mencionan de que sí había casos de abducción en Argentina y que eran investigados por los militares, y ahí incluso hablan de hombres chiquitos que habían visto en una nave tipo Volkswagen, dice, el tamaño de un Volkswagen era una nave, y que el testigo que vio a un ser chiquitito, se desmayó, dice, que entró en shock, se desmayó, pero sí, luego cuando le hacen la investigación, todo eso, él habla de estos seres chiquitos que había visto. O sea, que podemos ver que mientras que al público en general le negaban la información, o decían que ellos no les importaba, no los investigaban, a la espalda del público los investigaban de una manera bien seria. En Uruguay, Argentina, en Perú, sí, en Brasil, toda América también tiene una eso. Pregunta, John, ¿cómo llega la información? Porque todos los documentos que usted nos está enviando para la revista El Quinto Hombre están en inglés. O sea, ¿cómo llega la información? ¿O vienen ellos a investigar aquí o la información sale de cada país hacia los Estados Unidos? No, la investigación es compartida a través de los grupos de la CRIDONI allá en Uruguay, y de Argentina había otra, los mandaban los mismos militares, ya sea sobre todo de la Marina, mandaban casos, porque ellos manejaban el programa, ellos manejaban el tema, ellos manejan el tema, y ellos son los que mandaban esa información acá a los Estados Unidos, a Nike, a Apple le mandaban casos, y bueno, así se llegaban, pero también en Estados Unidos se sabía porque también la gente de la embajada norteamericana en los países de Sudamérica, ellos recortaban los periódicos, mandaban los recortes periódicos para Estados Unidos, mandaban. Sobre todo en el proyecto Libro Azul podemos ver que estos casos que yo he podido enviar eran recortes de periódicos de la época, sobre todo del periódico La Razón, de la década del 60. Es un periódico, no sé si hasta la fecha existirá. Sí. Bueno, ese periódico muy conocido, La Razón, El Comercio de Lima, Perú, y el Universal, el Heraldo de México, así. O sea, ellos hacían una recolección de esos artículos periodísticos y los mandaban, la embajada los mandaba a través de sus agregados militares, los mandaban allá a los Estados Unidos. Y encontró casos de Argentina, de Brasil, hasta de la China también hay casos interesantes. Me parece que esto era ya algo sistemático, ¿no? O sea, si lo contiene la información entre los militares o a través de los diarios sobre todo, ellos no, todo lo apuntaban. Por eso tienen información de todas partes del mundo. Claro, ellos son como los cronistas de la época de la conquista española, que todo lo apuntaban. Sí. Pero nada se les escapa a ellos todo lo apuntan. ¿Sí, no? Incluso creo que también compartí con usted un documento de la época de las Malvinas, donde ahí la gente de la embajada española en Lima, Perú, mandaba información a los norteamericanos sobre lo que estaba pasando en la guerra de las Malvinas, le mandaban información a los norteamericanos. O sea, eso es un documento que usted nos envió, ¿no? Que la gente lo puede ver
la gente lo puede ver en documentos desclasificados de la revista El Quinto Hombre en www.fabioserpa.com.ar. Ahí se van a encontrar con cualquier cantidad de documentos que tan amablemente John nos ha enviado. Gracias. Y está el caso de Malvinas. Sí, un caso súper interesante. De las Malvinas, cómo se puede ver que España decía que era neutral, ante el mundo decía que era neutral, pero tras bastidores ellos daban información a los norteamericanos. Y parece ser que no era muy neutral, que digamos. No eran neutrales. Porque bueno, tenían ellos sus motivos, sus razones por lo que hacían, ¿no? Intereses, bueno, digamos. Claro. Y bueno, hemos visto también que la guerra de Malvinas fue muy injusta. También es una información que ya la estoy haciendo y que ha sido justa porque Argentina tuvo un gran apoyo de Perú en la guerra de Malvinas, un gran apoyo de Perú, mientras que otros países, Venezuela apoyó también de alguna manera, pero más que todo fue un apoyo moral. Sí, pero Perú fue quien dio la ayuda desde el principio, realmente nos ayudó muchísimo y bueno, luego la historia nos dice que, bueno, como yo digo, los pueblos no tienen nada que ver con los gobernantes. No, pues. Bueno, un gobernante nos hizo quedar muy mal con el pueblo hermano peruano en una situación, la verdad, que nos seguirá por el resto de nuestra existencia, porque fue realmente una traición para el único país que respaldó y el primero que respaldó a Argentina en el problema de las Malvinas. Pero bueno, como yo siempre digo, los pueblos no tienen nada que ver con los gobiernos, ¿no? Ahí ya se buscan otros intereses. Pero bueno, el pueblo argentino sabe perfectamente que es una deuda que tiene con el pueblo peruano por ahí. Claro, está al margen lo que hagan los militares, porque es de la época militar, ¿no? Está muy al margen lo del pueblo, lo que piensa o haga. Acá es cuestión de gobierno, no del pueblo argentino, no tiene nada que ver con el pueblo argentino, estamos hablando del gobierno, de un grupo de personas, ¿no? Bueno, en ese documento, como usted mencionó, le compartí también, ahí se puede ver que Perú en esa época tenía mucha ayuda de Rusia, y Rusia nos daba armamento. Perú compraba armamento a Rusia, porque Perú no podía comprar armamento a Estados Unidos, estábamos bloqueados. Y luego en la guerra de Malvinas se ve también de que los rusos van a Argentina, hasta la base de Comodoro. Sí. ¿Ya? Y van con técnicos soviéticos, con armamento soviético para entrenar a los pilotos argentinos. Como en el manejo de la nave, todo eso se puede ver en el documento, ahí lo especifican, o sea, fue un apoyo no solamente militar, también de logístico también, ¿sí o no? Fue un apoyo de Perú y un apoyo total. Sí, un apoyo total, 100%. un apoyo total, es verdad. Ahora, qué importante que es, John, que en este momento estén apareciendo estos documentos y se estén desclasificando para que realmente le llegue al pueblo la información, le llegue la verdad, ¿no? Porque de repente es eso lo que todos queremos, es la verdad, saber la realidad, no la historia que a veces nos cuentan, ¿no? Claro. Y otra cosa de ahí que he podido encontrar sobre Argentina, de la época de los militares, que ellos no querían comprar armamento a Rusia porque tenían miedo de que ellos metan el comunismo. Y porque ellos estaban empecinados en comprar a Estados Unidos, pero Estados Unidos no le vendía armamento a Argentina. ¿Por qué? Porque Inglaterra le había pedido que no lo haga. O sea, se puede ver en los documentos eso, que Inglaterra le había pedido que de favor de que no le venda armamento a Argentina. Pero además se imagina, eso es una cuestión de lógica y razón, John. Jamás los Estados Unidos iba a colaborar con Argentina por Inglaterra. Lógico. La madre patria de ellos, ¿no? Sí, pues así es. Acuerdo que la desclasificación es importante, no solamente a nivel de la historia de los pueblos, también a través del tema de acá del tema OVNI. ¿Por qué? Porque podemos saber cómo nuestros gobernantes, cómo nuestra milicia se han comportado. O sea, han hecho investigaciones a espaldas de los pueblos de América Latina, ¿sí o no? O sea, han ocultado la verdad.
Claro, yo no culpo a la institución militar, a la Fuerza Aérea de la Marina, yo no culpo a ese grupo de personas que están ahí manejando, que han manejado la información y la han ocultado hasta la fecha, ¿sí o no? Incluso en Perú ahorita no hay desclasificación en Perú, solamente le hemos sabido a través de la desclasificación que hubo en Norteamérica en el 78, cuando la gente del grupo CAUS, que Ciudadanos contra el Secreto Ronda le puso una demanda a la CIA, y la CIA se vio obligada a través de los tribunales a soltar la información, y ahí sale el documento de la DIA, donde hablan del caso La Joya, y un caso muy súper conocido, ¿sí, no? Donde se habla todo eso, y posteriormente a través de investigaciones que hizo, o una entrevista que le hizo la señora Leslie King a Santa María, eh, él por primera vez se menciona que la Fuerza Aérea Peruana grabó este incidente en video y en audio, todo esto. Pero hasta la fecha, ellos se lo dijo en Norteamérica. Sin embargo, hace poco pude ver un programa de Uruguay, que le hicieron una entrevista al señor Santa María, es militar, y él dijo que no había nada, nunca habían grabado nada. O sea, vemos como eso es lo malo, que dicen una cosa acá en Sudamérica, y van a Norteamérica y dicen con lujo de detalles. O sea, hay un doble discurso. Y eso es lo que, bueno, eso es lo que deja mal parada la situación, ¿no? Porque nos confunden. A nosotros nos engañan en Sudamérica. No dicen la verdad. Pero acá en Estados Unidos se desplayan. Van al Congreso, dicen todo, ¿no? Como Y que, además ponen piedras en el camino los investigadores, ¿no? claro, es cierto, ese es cierto, sí lo ponen. Porque incluso hay un investigador que mencioné antes, que es en Mario Segarra, él ha pedido la información sobre los documentos X de la Fuerza Aérea Peruana, y le han negado como 2 veces la petición, porque él se basó en la ley en una ley de la, de la de clasificación en Perú, pero no le quieren dar documentos por el tema de la seguridad nacional. Es un cliché, claro, para no dar la información. Posteriormente se ha llegado a saber de que le dieron a un tal Luis Elizondo, le dieron de Estados Unidos, y también a un señor investigador de México también le dieron este tipo de información. Y bueno, y ahí vemos también, no solamente en Perú pasa eso, también vemos en Argentina que en la década de los 50 los agregados militares, sobre todo la Fuerza Aérea, dan información a un tal Leo Stinfield, un investigador norteamericano, le daban casos de la Fuerza Aérea, le daban. En Washington, el mismo agregado de Argentina, en Washington DC, le daban ahí información. Y luego también hemos sabido con el tiempo de que en Brasil, la gente, por ejemplo, el general Holanda, que investigó el caso Collares, le habló de este tema de manera abierta a Bob Pratt, que es un investigador de Nature Enquirer, que es una revista, una revista, ¿sí? Como le dicen acá, un panfleto, sino que se dedica a la investigación, a temas así de tipo de escándalos, pero también en una época investigó el tema OVNI, y este señor fue a Brasil, incluso hizo toda una investigación, y sacó un libro que se llama La Zona Roja de Brasil, no, Danger Zone, Zona de Peligro, en Brasil, donde hablan casos de, de gente que estas entidades los perseguían, y las personas aterrorizadas subían a los árboles y les tiraban agua caliente, dice la nave. Se tiraba agua hervida y los quemaban, dice. Y él lo comenta en el libro. Incluso se habla de que el general Holanda de Brasil le concede una entrevista y le da información sobre el caso. 10 años antes que le diera a Guibaer. A Guibaer se lo dio muchos años después, se lo dio. Pero primero fueron los extranjeros. Como él y Jacques Vallée también pudo hablar con el general Holanda, que posteriormente dicen que se suicidó o se mató. Parece que él sabía demasiado. Como vemos que la gente que sabe demasiado le dan las facturas, ¿no? Por adelantado. Sí. Y por eso que, bueno, ahora bueno, yo llegué a la conclusión de que los militares dan la información a la gente de afuera, a los extranjeros. No le dan a los nacionales. Si lo dan, se lo dan después, se lo darán. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Perú. Ojalá que puedan dar a conocer un caso, porque con usted hace poquito pude compartir un caso, ¿no? De un caso de que persiguen y que la Fuerza Aérea Peruana derriba un OVNI, ¿no? Y ese es un reporte
de la agencia F del año 80, y que como adelantando a lo que va a salir, pero ahí se ve claramente cómo un tal Brill, que era el director de CUFOS. CUFOS viene a ser un centro de investigación que está en Illinois y que fue fundado por Allen Hynek. Después que se retiró del proyecto Libro Azul, él se resintió mucho con los militares, porque prácticamente lo sacaron a él. Y entonces él, de manera independiente, él sacó copias de todo ese proyecto Libro Azul. Sacó todas las copias. Él aprovechó, él mismo lo dice, que sacó copias de todos esos documentos y se lo llevó y comenzó a investigar los casos. Porque él se dio cuenta de que los militares... De que era una realidad, ¿no? De que era claro, una realidad. Era realidad, porque él mismo como que quedó mal en un momento, porque fue detractor en una época. Sí. Él atacaba el tema, mucho lo atacaba. Y luego parece que se reivindica. Incluso él comenta ya casi antes de morir de que la Fuerza Aérea nunca tuvo la voluntad de investigar, más bien los temas que eran fáciles de explicar, como decir que era el planeta Venus o era un globo aerostático. Esos tipos de casos sí lo dan a conocer a la prensa, pero los casos más difíciles de explicar no los dan a conocer, los ocultaban y se lo daban a la CIA, porque también había una investigación. Se dejó saber también, y eso yo lo había denunciado, pues la señora Corey Lorenson de la asociación APRO. Ella ha dicho que la CIA estaba metida en el tema, con la gente de la Fuerza Aérea Norteamericana, y que la CIA es la que manejaba la investigación paralela. Y la cara al público era la Fuerza Aérea, solamente daba los casos que ellos podían explicar. Luego, posteriormente, denunció a Allen Hynek eso en el 85. Incluso el video por ahí, por internet, por YouTube, donde él mismo menciona de que la Fuerza Aérea nunca quiso investigar el tema y que ellos no investigaron de manera científica el tema. Y eso es cierto, porque justo ahora, como yo he tenido la oportunidad de investigar el proyecto Libro Azul, porque son más de 12.500 casos de proyecto Libro Azul a nivel global. Es una realidad, y hay de todos los países. Y ahí encontré unos documentos del año 58 donde la Fuerza Aérea Norteamericana menciona por primera vez, y admiten ellos, de que la investigación que ellos estaban haciendo no era buena, porque la gente que iban a buscar a los testigos, iban con una libretita y un lapicero y apuntaban solamente lo que ellos decían, pero no iban más allá de eso, o sea, no investigaban de dónde procedía. Claro, y ahí ya están los documentos que lo pueden afirmar, y que ellos reconocen ahí que ellos eran atacados por la gente de APRO, la gente de NICA, porque ellos eran trabajadores, eran investigadores de campo, iban con sus contadores Geiger, iban con una serie de herramientas, iban a hacer las investigaciones, mientras que la Fuerza Aérea solamente iba con una libreta y un lapicero a investigar. O sea, eso te hacen ver de que ellos realmente no hacían una investigación seria. No les interesaba. No les interesa. Fabio compartió muchos congresos con Hynek. ¿Ah, sí? Ya cuando se había empezado a ocupar del tema OVNI, ¿no? Porque como siempre Fabio decía, lo habían contratado como detractor. Hasta que él se dio cuenta que eso era una realidad, entonces cuando se va y empieza a investigar los ovnis. Y a partir de ahí, Fabio se lo encontró en varios congresos en Europa. Y en México también se encontró con él y compartieron congresos. Sí, sumamente interesante, y era una persona que había estado en la vereda de enfrente, como decía Fabio, ¿no? Claro. Y que había sido convencido por la realidad de los hechos. Eso es sumamente valedero, ¿no? Porque o sea, él se dio cuenta, estuvo en los dos lados, en los dos lugares, en las dos veredas, y se dio cuenta que eso era una realidad y los empezó a investigar. Claro. Una cosa que Allen Hynek sí dijo, porque él había cambiado de posición, de lo que era un detractor así a ultranza, porque dice que él comenzó a ver que los casos, ya los testigos no eran el hombre de la calle, el hombre de a pie, eran testigos clase A, eran pilotos, eran gente que estaba detrás de los controles de los radares, gente pues pilotos con altos
años de experiencia, años y horas de vuelo, que ellos sabían qué cosa era el planeta Venus, qué cosa era un globo aerostático, y esos tipos de testigos eran valederos, por eso que él de alguna manera él cambió, porque él decía, si la Fuerza Aérea va a contradecir a un militar, a un comandante, un general, que tienen experiencia, horas de vuelo, en este tipo de casos, quedan mal ellos mismos, no les conviene decir, porque ellos mismos lo han formado a este militar. O él dice que él cambió porque vio que los testigos decían lo mismo, testigos a uno. ¿No? Sí. Sin embargo, realmente no le hacían caso. Por lo digo, eso se sabía a través de la documentación, de que Allen Hannon tenía ya ese tipo de idea, porque había cambiado de posición, porque había cambiado, ¿no? Porque ya por los testigos que él manejaba, ¿no? Claro. Y claro, y ahorita, por ejemplo, si un militar dice eso ahorita, habla de un caso de eso, le van a tomar en consideración, ¿sí o no? Lo van a tomar en cuenta, no van, pero si salgo yo a hablar o un hombre de pie, no van a negar, así este está loco. Ellos siempre decían eso cuando está loco. Siempre decían eso, que esa es la clásica. Claro, no decían cuando terminó el proyecto Logro Sur, según dice mi colega Mario Segarra, dice que solamente los que vivían aún eran los que estaban locos y esquizofrénicos. Bueno, Fabio sufrió eso por muchos años. Por muchos años sí. Fabio sufrió el tema ese de que estaba loco, ¿no? O sea, hay que... Claro. Sí, sí. Pero bueno, es... bueno, el tipo lo redimió a don Fabio. Dio la razón. Sí. De que, sí, como dice la canción de Calamaro. De Calamaro. Fabio tenía razón. Fabio Serpa tiene razón. Tiene razón. Y es verdad, pues. El año pasado, pues, ya el Departamento de Estado dijo que el tema es real, es cierto. O sea, ni vuelta que darle. Pero siempre aparece gente que por sus 5 minutos de fama, posiblemente, o porque, sí. Bueno, también tienen su agenda personal, privada, ¿no? Porque lo hacen. Ya sí. Se sabe por qué lo hacen también. Sí. Pero de todas maneras, es un tema súper interesante. Me imagino que usted también habrá compartido con su esposo la investigación, ¿no? Y él también creía que el tema era real, 100%, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Claro. Él era un investigador muy tenaz, muy tenaz. O sea, claro. Había, como él decía, a mí el testigo me tiene que convencer que lo que vio es real. No me convence así nomás. Para él era muy importante y muy seria la investigación. O sea, no era solamente para llenar páginas o para hablar en un programa de televisión. Para él era muy importante. Por eso su legado realmente, como dice Juanjo Benítez, está en sus libros y en la revista Cuarta Dimensión. Porque cuando él descubría que el caso era real, lo publicaba. Porque decía, es para la gente. El caso, todos los casos, cuando él comprobaba que eran real, los publicaba, porque decía, le tiene que llegar a la gente. Claro, tiene que ser así, pues. Pero bueno, sin embargo, vemos que también hay gente que, a través de la historia se ha dejado saber, por ejemplo, de que en España había investigadores, ¿no? Que mutilaban la información, había investigadores que luego Juan José Benítez llegó a saber de que trabajaban para la CIA. Investigadores españoles, ¿no? O sea, y en Perú también había, bueno, ha habido esa situación de gente que está en la investigación y del tema y que es real y lo niega, simplemente. Sí. Y en Argentina también, John, ¿eh? En Argentina también. O sea, como dice un amigo investigador nuestro, están los que reciben el sobre por debajo de la puerta. Claro. Y están, como dice usted, por ese segundo de fama. Hay que llevar la contra para salir en los medios, para salir en el diario, diarios, en las revistas, en la televisión. Hay que llevar la contra. O sea que están esos dos caminos. Ahora, yo que he vivido 30 años con un investigador, me pregunto, ¿a dónde llega esa gente? A ningún lado. Claro, pero en parte conviene tener a esa gente, porque esa gente más bien te impulsa a que el tema avance. Sí. Más bien te da más fama. O sea, más bien ellos en vez de fregar el tema,
tumbar el tema, más bien, le dan el tema más real, más bien, con eso. Más fuerza, al investigador le da más fuerza para seguir. Por ejemplo, el caso de las momias, de los seres tridáctilos de Nazca, en Perú hay dos posiciones, de la gente que cree en el tema, como gente como mi colega astrofo, el ingeniero Sender, de allá de Ica, que era antiguo investigador del grupo APU, que es manejado por una persona muy conocida en Perú, muy mediática. Luego también tenemos a la posición también que él tiene el señor George Mantilla, de usted conoce a George Mantilla, que trabaja no sé si sigue trabajando con Jaime Maussan en México. Luego tenemos la posición de los detractores, gente que está en los medios en Perú y que tienen los medios de comunicaciones a la mano y que le dan de todo el día al tema. Es como un tema así y así. Le dan todo el día, negando las momias, todo eso, pero se ha llegado a saber de que al tener investigaciones, que el tema es real, pues, ¿no? Entonces yo pude conversar con una persona que está de adentro y me dijo de que el tema sí es real y que estamos esperando de que la Universidad de Ica, porque la Universidad de Ica es la que tiene los seres disecados, ellos están haciendo investigaciones y vamos a ver qué pasa con el tema, pues, ¿no? Para mí, yo pienso que el tema de alguna manera sí es real, pero hay que esperar los resultados finales, ¿no? Claro. No podemos decir ya, ¿no? Decir ya. Si no ya, bueno, que quedamos mal, si no, vamos, todo investigador tiene que esperar los resultados hasta que diga que sí o que no. No una opinión a priori, ¿no? Y tampoco, porque hay gente que investiga ya negando de plano el tema, o hay gente que investiga de plano ya dando por hecho el tema. O sea, uno tiene que ser objetivo, ni para aquí ni para allá, ¿no? Aunque es difícil ser objetivo en esta época. Bueno, es objetivo porque uno tiene cierta inclinación, tiene que ver mucho tus creencias, tus temas, ideas, para llegar a una investigación súper objetiva. Bueno, pero como le expliqué, pues, para mí el tema de alguna manera es real, porque incluso se ha podido encontrar a través de los telares antiguos de la cultura chimú, también allá en Ica, en Nazca, Paracas, seres o entidades así de 3 dedos. Ya habían en mantas colombinas, en los ceramios, de hace muchos años, ya habían estas entidades. Ahora una divinidad, una divinidad de allá de la región, pero ya es algo que ya que se ha encontrado en los vestigios culturales de las antiguas civilizaciones prehispánicas, ¿no? De estas entidades. Pasa que ellos han convivido con este tipo de entidades de 3 dedos, ¿no? Y que, bueno, vamos a ver qué pasa, hay que esperar que le dicen las investigaciones y de ahí llegar a una conclusión final, ¿no? Bueno, y en Argentina, ¿qué tal? El tema no ha sido muy difundido, sí, de los tridáctilos. Lo de las momias de Nazca, ¿no? Sí, ha llegado muchísima información. Muchísima información. Y como en todas partes, John, hay gente que cree y hay gente que no cree. Hay gente detractora que dice que no y hay gente que sí. Pero como dice usted, hay que esperar al final de la investigación para saber si es sí o si es no. Claro, bueno, incluso hay youtuberos que se dedican al tema, han dedicado a atacarlo. Así, gente de YouTube que han estado en el tema mucho tiempo y han estado atacando, algunos han estado apoyando. Hay dos corrientes. Sí. ¿Y qué lugares, John, que usted haya tenido contacto de que han sido en lugares donde ha habido más avistamientos o, digamos, avistamientos? ¿En qué lugares? Más allá del desierto de Chilca, que es conocido acá en Argentina, que saben que ha habido cantidad de avistamientos en Chilca. ¿En qué otros lugares en Perú? De acuerdo a mi colega, bueno, yo estoy retomando lo que dice mi colega Mario Segarra, él dice que hay una base frente a Chilca, luego uno en la isla de San Lorenzo, frente al Callao. Hay una isla donde hay muchos avistamientos y siempre la gente que dice que ve esos tipos de avistamientos, ven que estos aparatos no convencionales van hacia allá. Pasa que ellos tienen una base por allá. Luego también hay otro en la parte de Piura, en Lambayeque, porque también Lambayeque también lo menciona JJ Benítez, sobre una base que hay debajo. Encuentran como series, unas naves debajo del mar, unos ovnis. También lo que es en Ica,
En ICAM, el ingeniero Sender habla, por ejemplo, de casos allá en la bahía de Paracas, y posiblemente haya una base por la bahía de Paracas, pero hablan de seres tipo pleiadianos, rubios, Sí. blancos, hermosos, todo eso. Luego también hemos visto en la parte de Arequipa, junto a los volcanes de Arequipa, y donde un colega que se llama Rafael Mercado ha hecho una investigación muy interesante sobre este tipo de casos que ya de la época de la colonia, según él ha llegado a saber de que se ha podido ver de que este tipo de naves han aparecido, incluso han aparecido cerca a la gente, dice, ¿sí o no? Y luego vemos también que en Tacna hay una zona de contacto también, donde ahí se habla, por ejemplo, del caso de que pudo una vez que comentó un militar retirado de la Fuerza Aérea, Chamorro, Julio Chamorro, donde habla de que una zona de allá, no me acuerdo el nombre ahorita, pero que está en la frontera entre Bolivia, Chile y Perú, donde ahí hubo un avistamiento de una nave tipo cigarro, dice. Pero esa es una base militar que está muy, muy secreta, muy escondida. Ya eso fue en el año 81 que él reveló ese tipo de avistamiento. Creo que Chuyuyo se llama, Chuyuyo, algo así se llama la base. Pero ese tipo de avistamientos está en el sur. Y también hay casos de contactismo también en el desierto de Tacna también, donde hay un conocido contactado peruano, un tal Enrique, no me acuerdo su nombre ahorita, pero es muy conocido y que él habla de contactos que ha tenido, donde también se da caso del electromagnetismo, que gente que se acerca a la nave o tiene el avistamiento, pasan frente a una tienda donde el televisor se apaga totalmente. Como que ellos tienen tan recargado una energía, tienen algo, pero cuando pasaron por una tienda ya por el Tacna, todos los aparatos de televisor se apagaron, todo se apagó. Y bueno, ese tipo. En cuanto a mí de manera personal, yo sí he visto con mi mamá, cuando tenía 7, 8 años, cuando estaba viviendo en Lima, en Breña, como a las 7, 8 de la noche hemos visto. Pero eran dos, como habrán sido como unos cerca de 100 metros que hemos visto. Pero era de noche. Y que estaban sobrevolando bien bajito. Hay, hay una parte de Lima que se llama La Mauta, donde es un centro de convenciones donde hacían una serie de espectáculos. Y parece como que a las 7, 8 de la noche mi mamá me comenta, mira lo que había, unas luces bien raras. Y en verdad se vio luces de color naranja, amarillo y azul, pero bien intensas, y que volaban bajito. Y esa época no era dron. No, en 75 no había drones, ¿yo no? No había drones. Pero miren lo que pasa, John. Cuando Fabio ve su primer ovni en el año 59, el 17 de noviembre del 59, él ve por primera vez un aparato extraño volando en un avión y le estaba filmando una serie de televisión que se llamaba Cóndores de Acero. Él hacía de aviador. Y en un descanso de la filmación va con la persona, con el piloto que lo doblaba, en mediodía, y él ve un aparato extraño que él decía parecía un cigarro, una lapicera. Un bolígrafo, ¿no? Porque era así alargado. Claro. Bueno, cuando él le pregunta al piloto que qué piensa que es eso, el piloto le dice que ellos lo veían mucho y que podía ser una nave de otro planeta o podía ser el arma secreta de alguna potencia, ¿verdad? Esa era la idea que había en el año 59. Wow. Y ahora, escúcheme, ¿en qué año estamos? En el 2000, en el siglo XXI, y hay gente que dice que es arma secreta de alguna potencia. Entonces yo digo, recorrimos todo ese camino del año 59 al año 2000 y hay gente que opina que esas son armas de alguna potencia y que no son ovnis, o sea, objeto volador no identificado, o que puede ser vehículo dirigido por una inteligencia. Claro. Del año 59 hay gente en el año 2000
que piensa exactamente lo mismo, que son armas de alguna potencia. Claro. Yo no digo que no sea verdad, pero que no todos los casos, y hay cantidad de casos que han sido investigados por investigadores serios y que han comprobado que no tienen nada que ver con naves de este planeta. Claro. Pero igualmente hay gente que hoy, en el año 2000, dice que son los norteamericanos, los rusos, los chinos, no sé. Sí, no se sabe, no se sabe. Igual también pasaba en el año 55, por ejemplo, esto lo saqué del proyecto Libro Azul, donde fecha 4 de octubre del 55, en Afganistán, se hablaba de una nave tipo botella que habían visto mil personas de allá, de un pueblo de Afganistán, que tenía cerca de 12 pies de alto, dice acá, y que volaba ahí de manera nada convencional, y que pensaban que eran rusos. Es del 55. Este es el proyecto Libro Azul. Sí. O sea, ya este tipo así de cosas ya la gente lo hablaba ya. Sí. En Afganistán, un país que está en el remoto. Sí. Y bueno, como le digo, es interesante esta temática, porque te hace ver muchas cosas a la vez, ¿no? Y bueno, como le comentaba de mi experiencia, sí la pude ver con mi mamá. Mi mamá también ha visto, pero ella la ha visto de manera... Ella dice que ella lo vio cerquita, dice, cerca. Como vivimos en el 5.º piso, en Breña, en un edificio, mi mamá llegó a verlo, dice. Pero ella se asustó, dice, y se metió para adentro, para la casa. Porque da miedo, pues. Da miedo verlo, todo eso, verlo de temor. Por supuesto, porque culturalmente no tiene que ver con nosotros, y lo que nosotros desconocemos es a lo que le tenemos temor, realmente. Claro. Todo lo que no tenemos conocimiento le tememos. Claro, y también hay que la gente tiene miedo que también se los carguen, porque dice que de adopción, se los llevan. Hay gente que no regresa, hay gente que regresa. Claro, hay cantidad de casos que realmente, bueno, por eso Fabio tenía una frase que decía siempre: no todos son ángeles, no todos son buenos, no todos vienen a ayudarnos o a que abramos la conciencia, no todos son así. Hay de todo en las viñas del Señor, decía Fabio. Están los que les interesamos y que quieren ayudar en nuestra evolución, y hay otros que no les interesamos. O sea, que hay de todo. En el universo hay de todo, como en todas partes. Sí, pues, y eso dicen los tratados también, como el señor Enrique Rincón, que hablaba de la tercera, de la otra. Fabio lo investigó. Fabio lo investigó a Castillo Rincón. Muy verídico. Y es verídico, o sea, él lo investigó muchísimo, sí, Castillo Rincón, y él dijo que por eso lo publicó al caso de él, porque dice que es un caso verídico. Sí, yo tuve oportunidad de hablar con la hija de él. Las hijas, sí. Que vive en Colombia. Ella me comentó que el papá, sí, que el tema de la experiencia que él tuvo fue real, pero hay cosas que él no pudo decirlas, ¿sí o no? Claro. Hay cosas que no pudo decirlas, pero que ella sí ya lo está por decirlo, todo eso, pero sí recalca de que había una fuerza negativa, y habla de estos seres draconianos, grises, todo eso. Y eso me da pie porque hace poquito hemos tenido una conversación con un militar de la Marina, de un país sudamericano. Bueno, nos ha pedido a mí y otro colega, porque hemos tenido oportunidad de conversar con él, de que él es, como te dije, de la Marina, y que él nos pidió secrecía. Bueno, al menos no revelemos su nombre ni el país de origen, pero él, como le dije, es de la Marina y él se dedica a operaciones así encubiertas en lo que es en la parte de la combates con entidades draconianas, en lo que es en la parte de la selva peruana, brasileña, Colombia,
y también se mencionó que hay 33 bases draconianas en Argentina. Y por eso es de que hubo ese incendio allá en Capilla del Monte, porque saben que hay una base ahí y lo quieren sacar a esos seres. Y están haciendo todos estos incendios en Australia, en California, ahí en la Amazonía, también están haciendo estos incendios forestales. Pero eso no es una cosa así de simple, es una cosa que ya tiene una situación, porque ahí sí, él nos comenta que hay entidades draconianas de 2 o 3 metros de largo, de altura, y también hay también hombres, hembras y machos. La hembra mide más o menos 1,5 metros, 1,80 metros, pero son muy agresivos. Se han enfrentado con estas entidades y ha habido muertos. En un combate dice que hubo 2 muertos y de parte de ellos, de estos draconianos, y hubo seis civiles, o sea, mejor dicho, 6 militares que habían fallecido. Perdón, John, Incluso, esta información se la dio un ex militar. Sí, incluso él me dijo de que él tenía un chip, nos enseñó un chip, que tienen esta parte de a él lo localizan donde está. Para cualquier misión que haya lo llaman ahí se lo llevan para la misión, porque él ya tiene entrenamiento, son equipos élites, secretas, que ellos cruzan las fronteras, se infiltran, cuando hay una información, ellos reciben información de un radar, de un satélite que está captando todo lo que pasa acá, los satélites están captando. Y ya, como le dije, había enfrentamientos. Pues él nos comentó que en una oportunidad ellos tuvieron una misión, encontraron toda una villa, todo un pueblo ahí por los Andes, que habían sido mutilados todo el pueblo. Entre ancianos y mujeres se le habían quitado los ojos, los órganos sexuales, y habían sido esto, porque ellos se alimentan de la sangre del ser humano y del ganado, puesto que los ganados, esos casos de mutilación de ganado es por esas entidades. ¿Un militar de qué nacionalidad, John? Ay, me gustaría decirle, pero me ha pedido decir que mis labios están sellados. Un militar. Un militar que vive acá en este planeta, digamos. Un militar. Está bien. Vive acá, claro. Lo único que le puedo decir ¿qué es Sudamérica? Nada le puedo decir. No le puedo decir. Bueno. Quiero comprometerlo, que yo digo que soy viejo y ya cualquier edad también ya no voy a poder compartirla. Claro. ¿Sí, no? Claro. Pero es una cosa que ustedes no lo pitan, una cosa que se hace a espaldas de porque imagínense que si la gente supiera, la gente se puede entrar en pánico. Sí, sí, es verdad. Ahora entiendo por qué hay tanta desaparición, ahora entiendo por qué tanta gente desaparece cada año. Acá en Estados Unidos muchos niños desaparecen, muchos niños cada año desaparecen en Estados Unidos. Y también me entero también que en Uruguay también mucha gente desaparece, niños desaparecen. Parece que se los cargan también. Sí, ese es un tema que está rondando por los medios, por las redes sociales, el tema de los niños que desaparecen en el mundo, ¿no? Qué terrible. Vaya a saber qué hay detrás de todo eso. Porque hay muchas versiones, pero en realidad no se sabe quién está detrás de eso y qué es lo que pasa detrás de eso. Claro, también se habla de redes de tráfico de niños, tráfico de hornos, de órganos, de todo. También de pedofilia, que es terrible esta temática. Es un tema pero al final se llega a saber. Un amigo que es un tal Juan Can, que él también está investigando este tipo de temas, pero él habla de pedofilia allá en Europa, donde incluso en la realeza europea él habla de ese tipo de casos, y también ha hablado sobre casos, sobre gente de la realeza que se dedica a caza humana, dice, que van a buscar a personas y los matan
ya no cazan venados, sino cazan seres humanos. Y dice que por hablar de esta temática, este amigo Juan, de allá aquí de Holanda, e incluso sacó una publicación, ya le han bloqueado a él información, no quieren que el tema se sepa, No al lo... tipo lo han bulleado, No. sí, lo han bulleado al tipo. Sí, porque dice que hay mucha gente poderosa metida en el tema. Muy poderosa metida en el tema y que de repente tienen miedo que le pase cualquier cosa. Son temas muy sensibles que no se pueden hablar, ¿sí? Pero bueno. Lamentablemente. Pero esperemos, sí, tengamos fe, John, de que vamos hacia el camino de una mejor humanidad, ¿no? Una evolución en el ser humano, que recuperemos cantidad de valores que hemos perdido, como ser la familia, usted que tiene una familia tan hermosa, la familia, el hogar, las buenas... tratar de hacerle el bien al semejante, no sé, no hacerle daño a los animales, que compartamos, que entendamos de una vez por todas que nosotros somos parte de, no somos dueños de, no somos dueños ni del planeta, ni de los animales, ni de las plantas, no somos dueños de nada, somos parte de, y todos son hermanos nuestros. Ahora, cambiar la conciencia, que cada ser humano individualmente pueda cambiar la conciencia y empezar a ser mejor. ¿Para qué? Para transmitirlo a su familia, a sus amigos, y que la humanidad empiece a pensar como seres planetarios y no como seres de diferentes países. Las fronteras las han hecho los seres humanos y en realidad todos somos hijos de este planeta. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a empezar a cuidar a la única casa que tenemos. Que muchos de los contactos que Fabio investigó, hay seres que nos están diciendo hace cantidad de años que tenemos que centrarnos en esta palabra famosa de 4 letras que es el amor y que debemos cuidar al planeta, pero contactos del año 60, John, no es que lo están diciendo ahora, o sea, tenemos ayuda de una parte de esa de esos seres que viven en otros lugares, que nos están avisando que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer algo por cuidar al planeta. Cierto. Porque nos vamos a autodestruir, el planeta va a seguir su evolución, pero los que nos vamos a autodestruir somos nosotros, los seres humanos, y todos los seres vivos que viven en este planeta. O sea, cambiar la conciencia, ese es lo que debemos hacer, y ojalá esta cuarentena, esta pandemia, como dicen algunos, haya servido justamente para empezar a reconstruir otra conciencia, recuperar los valores que hemos tenido en algún momento. Porque si no tenemos valores, vamos al caos total, a la destrucción total, no solo de nosotros, sino del planeta y de todo lo que habita en él. Sí, justo hablando de la pandemia, ya acá en Estados Unidos ya van a comenzar a poner las vacunas a la gente que trabaja en los hospitales, a los militares, todo eso. Va a ser de manera gradual, ¿no? Pero bueno, lo bueno que acá es opcional, si tú quieres te la pones, si no, no. Pero a los que trabajan en las escuelas, en los hospitales y a las Fuerzas Armadas, para ellos sí te lo van a poner sí o sí, obligatoriamente. Bueno, ojalá para un sector de la población no sea obligatoria y podamos decidir por nosotros si queremos o no queremos la vacuna. Cierto. Y bueno, seguiremos investigando el tema de la vacuna también, como seguiremos investigando muchas cosas y cosas que están pasando para ver la verdad. En realidad, John, lo que buscamos siempre es la verdad. A lo mejor no todos los seres humanos, pero hay un sector de la humanidad que quiere la verdad. Ojalá lleguemos a ser todos. La verdad, como me dijo un amigo italiano, que vive acá en Estados Unidos, un tal Angelo, me dijo una vez que la verdad es algo que tarde o temprano sale. Demora, pero al final sale. Demora, pero siempre sale, siempre. Mira, a través de los documentos del proyecto Libro Azul vas a ver que la Fuerza Aérea Norteamericana hacía una investigación espantosa de esta temática del año 50,
del 58 como que cambiaron ya. Ya iniciaron la investigación tomando como ejemplo a los investigadores de campo de NICA y de APRO. Ya comenzaron a hacer lo que ellos hacían. Iban con todo su equipo, su aparato, eso. Pero de ahí, la investigación que hacían deja mucho que desear. Ahora entiendo por qué tantos casos de la época de los 50, ellos decían que no hay datos, es esto, es el otro. No existe, que no. Claro. Bueno, John, ha sido un verdadero placer haber tenido esta comunicación en Vivencias. Increíble la información que nos ha traído. Espero que a todos nuestros amigos les guste. Y si les gusta y quieren seguir investigando, los documentos desclasificados de John están en El Quinto Hombre. Ahí pueden acceder. Igualmente todas las semanas casi se publica en las redes. Bueno, ¿qué le puedo decir, John? Le deseo un muy feliz fin de 2020, en mucha paz, mucha armonía en su familia, en usted. Y bueno, que el 2021 venga pleno y lleno de conocimiento, de sabiduría, de verdad y fundamentalmente de amor. Porque yo creo que si no hay amor, John, no puede haber paz nunca en el mundo. Cierto. Primero, en primer lugar, el amor para poder conseguir todos juntos y en amor la paz que todos queremos. Claro. Gracias muy bien por sus lindas y amables palabras. Más que todo me queda agradecerle por esta oportunidad de poder compartir, bueno, mi trabajo y a qué me dedico. Aparte también esto, también compartir información sobre la temática, que es un tema que mucha gente apasiona, ¿sí o no? Y que cada día es interesante encontrar nueva información que ha estado de alguna manera ahí escondida, pero llega a saber toda la información. Más que todas las personas que quisieran tener comunicación conmigo me pueden encontrar en mis redes sociales. Tengo un Facebook que es abierto, se llama John Bustamante Investigador, y tengo otra página de Facebook que se llama de clasificación de documentos y de relatos de encuentros con humanoides. Son dos páginas de Facebook en las que yo manejo y que los casos que estamos publicando de alguna manera en la revista digital de Don Fabio, El Quinto Hombre, ahí damos casos casi todas las semanas y espero que les guste, y cualquier cosa me pueden comunicar a mis redes, ¿no? Ahí está la información y cualquier pregunta, ahí estoy apto para poder responder. De repente no de manera inmediata, pero sí le respondo de alguna manera, ¿no? Más bien, gracias por la oportunidad. Seguramente va a haber gente que se comunique con usted, John, y cualquier persona que tenga duda y que sea amigo de mi red, se comunica conmigo y yo le paso los datos de John para que estén en contacto con él en este tema tan fascinante y tan en boga en este momento, que son los documentos desclasificados. Bueno, muchísimas gracias, John, nuevamente por esta comunicación, por este contacto. A todos los amigos de Vivencias, un abrazo muy fuerte y bueno, seguimos en contacto. Hasta el jueves de la semana que viene. Gracias. Gracias.